Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es Infocielo, el debate, el último debate de la provincia de Buenos Aires, primera sección electoral. Están todos los invitados, están todos los candidatos. Ana Ortiz, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Fabián de Besa, buenas noches a todos los bonaerenses. Acá estamos, como decía Fabián, es el último de los 8 programas, un ciclo que Infocielo se animó, porque nos desafiamos a nosotros mismos, ¿no? Pero queríamos hacer el debate de la provincia de Buenos Aires. Merecemos un debate de calidad como el que tuvimos hasta ahora, hay que decirlo. Sin chicanas, sin insultos, con propuestas. Vamos a ver y a conocer a muchos de los candidatos y candidatas que pretenden llegar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires a través de nuestro voto. Exactamente. Teníamos previsto que ustedes conocieran 32 candidatos, vinieron 29. Bueno, bien. Con los de hoy. Así que dentro de estamos todo bien. muy pero muy contentos, muy conformes, muy agradecidos con todas las fuerzas políticas que han acercado y que se han sumado. Y bueno, y también con los que no lo hicieron, los vamos a dejar pasar, no vamos a hacer nada, ya está. Era así. la oportunidad, sí, de mostrar un debate bonaerense. Estamos hablando de una provincia muy grande, sabemos que para muchos es un sacrificio tener que congeniar la agenda, venir hasta la ciudad de La Plata, pero la legislatura está acá. La legislatura está acá. Va a haber, lo que le planteamos desde un principio es que conocieran ustedes, los bonaerenses, a los y a las candidatas que van a ir a la legislatura bonaerense. En este caso, primera sección electoral. Eligen 8 senadores. Sí. Hay casi 5 millones de electores, hay casi 5 millones de bonaerenses en la primera sección, en la zona norte. Una zona extremadamente compleja, pero además con muchísimos contrastes. Una zona donde hay muchísimos bonaerenses que están muy bien, muy ricos, y otros que son muy pobres o empobrecidos en situaciones muy desfavorables. Así que el gran desafío de los legisladores que van a salir de acá, de estos atriles y de las listas, y también de toda la dirigencia, es tratar de revertir esa situación y otras situaciones complejas. Y además es una sección que estamos hablando de un fuerte caudal de votos, ¿no? Vos mismo lo decías, ahí están todas las miradas puestas en qué es lo que va a pasar en la primera, en la tercera. Vos decías también la disparidad en cuanto a las preocupaciones, porque tenemos de todo un poco ahí y queremos escucharlos, estamos atentos. Tenemos el reglamento, como siempre lo explicamos, tenemos también las normas básicas que estuvimos consensuando con los partidos políticos, hicimos el sorteo de rutina y ya los candidatos están preparados para comenzar. De acuerdo al sorteo, como siempre decimos, el primer atril de izquierda a derecha es como comienza. ¿Te parece si arrancamos? Exactamente. Sí. El primer segmento es presentación. Los candidatos y las candidatas que están allí le van a decir a los bonaerenses quiénes son. Cualquier enfoque, digamos, de su biografía pueden presentar, pública, privada, profesional, lo que sea. Tienen 1 minuto cada uno y después seguimos con el debate. Así que a partir de este momento, el atril número 1 corresponde a Teresa García del Frente de Todos. Tiene su minuto. Muy buenas noches. Gracias por venir, Teresa. Gracias a ustedes. Bueno, mi nombre es María Teresa García, soy de la primera sección electoral, soy de San Isidro. He tenido experiencia legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, siendo secretaria parlamentaria del bloque. He cumplido la mitad de mi mandato como senadora provincial hasta que tuve responsabilidad en el Ejecutivo. Y en esta ocasión, en esta elección, voy como candidata a senadora por la primera sección electoral. Caracterizar la acción política, yo diría, soy una militante del peronismo que ha cumplido responsabilidades distintas a lo largo de su vida, entendiendo que todos los partidos políticos, empiezo por el mío, tenemos muchas deudas aún en materia ejecutiva y en materia legislativa para con la comunidad de la provincia de Buenos Aires. Y en lo personal, soy abuela de Antonia. Ahí estaba Teresa García, entonces, del Frente de Todos. Arrancó el debate de Infocielo. Debate, su minuto de presentación, y ahora es el momento del Frente de Izquierda. Rubén Pollo Sobrero, buenas noches, tu minuto comienza ahora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me llamo Rubén Darío Sobrero, me dicen el Pollo, soy secretario general de la Unión Ferroviaria de la sección de Edo y aparte candidato a senador por el Frente de Izquierda. Quería en primer lugar agradecerles al canal la invitación porque podamos estar debatiendo para nosotros es muy importante. Y yendo ya al hueso, hoy vamos a escuchar muchas de todos los candidatos, más allá de sus buenas o malas intenciones, vamos a escuchar que tienen la solución para solucionar todos los problemas que tenemos. Pero la realidad es que usted tiene que preguntarse cada vez que planteen algo, es ¿por qué no lo hicieron cuando gobernaron los que son ahora oposición o los que están ahora, por qué no lo hacen? Porque a partir de ahí vamos a poder ver si realmente lo que dicen es lo que piensan o es lo que están haciendo para conseguir su voto para después gobernar
como vienen gobernando hasta ahora. Gracias. Muy bien, ahí estaba entonces Rubén Sobrero del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. El minuto ahora para presentarse, para hacer su presentación en este difusivo debate y además para mostrarse ante toda la ciudadanía. Roberto Terrile del Frente Vamos con Vos. Buenas noches, gracias por estar aquí y tienes un minuto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Roberto Terrile, soy abogado, vengo del campo de la industria y de la empresa, en la actividad privada. Soy profesor universitario, he sido concejal en 2 oportunidades, he sido asesor legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Me he desempeñado como director del Hospital de Moreno. Bueno, eso es, digamos, toda mi actividad pública, por decir, y privada. Soy padre de familia, tengo 3 hijos, casado hace 32 años con la misma mujer. Y estamos acá en este espacio por considerar que Argentina debe terminar con la grieta, ni de un lado ni del otro, tratar de buscar soluciones para la gente. Y creo que Florencio Randazzo, en el espacio que gobernó, ha demostrado ser muy ejecutivo. Hasta ahí entonces la presentación del candidato de Vamos con Vos. Al último atril nos vamos ahora, la presentación del candidato de Juntos. Estamos hablando de Cristian Gribaudo. Tu minuto comienza ahora. Buenas noches. Buenas noches, felicitaciones por la iniciativa. Es el primer debate que tenemos la oportunidad los candidatos en la provincia para poder hacerlo. Bueno, vivo en San Isidro, estoy casado con Jazmín hace 20 años, tengo 2 hijos, Teo y Vera, adolescentes. Soy hincha de Boca, comparto esa pasión con mi familia y con tantos bonaerenses también. Y tengo experiencia legislativa, he estado en la función pública en la Cámara de Diputados, he estado en la provincia de Buenos Aires en la gestión junto a los jubilados en el Instituto de Previsión Social. Y cuando recorro la provincia veo el dolor, hoy veo un dolor enorme. Inseguridad, falta de trabajo y falta de educación. Me comprometo a trabajar en el Senado de la provincia para cambiar esta realidad y para poner un freno al avasallamiento del kirchnerismo en las cámaras. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la presentación de los candidatos. Ahora lo que viene es un segmento donde cada uno de los candidatos que están en sus atriles eligen uno de los temáticas que tienen que ver con la problemática de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pregunta y luego tienen 2 minutos para explayarse. 2 minutos tranquilos, sin interferencia ni de los moderadores, por supuesto, ni tampoco del resto de los candidatos, pero luego sí vamos a inaugurar la etapa del debate. Pero ahora 2 minutos cada uno, eligen el tema de interés general y comenzamos con Teresa García. Exactamente, Teresa, usted elige. Salud. Salud, muy bien. La pregunta que hace la producción y que es de disparador dice: ¿qué evaluación hace del sistema de salud actual y cuál es la principal emergencia que debería atacarse en lo inmediato que ha quedado del sistema post-COVID o durante el COVID? Bueno, el sistema de salud ha sido fortalecido, lamentablemente gracias a la pandemia, que es lo que obligó a que tuviéramos que recomponer un sistema de salud que estaba devastado. De hecho, aumentamos 1.200 camas de UTI, de terapia intensiva, durante los 2 años de gestión de la pandemia. Se abasteció de 1.500 respiradores a todos los efectores de salud pública y se incorporaron al sistema de salud pública de hospitales en la provincia de Buenos Aires 10.700 trabajadores y trabajadoras de la salud. Esto ha hecho que se fortaleciera el sistema sanitario que estaba devastado. Todavía queda deudas enormes en materia de salud en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, y es una cosa que va a tener que entrar en discusión, cómo se unifican la información entre el sistema público y el sistema privado, que en verdad se ha ensayado después de 6 meses de pandemia, una articulación con el sistema privado en materia de información respecto a la enfermedad. Pero la verdad que queda una gran deuda respecto a todo el sistema de salud. Nosotros, la provincia de Buenos Aires se ha hecho cargo de mucha atención durante la pandemia, de mucho traslado y de mucha ingeniería sanitaria, incluso para sostener derivaciones del sistema privado, porque lo que priva en todos nosotros y lo que privó en el gobierno es el cuidado de la salud. Quisiera decir, no solamente para redondear la respuesta,
sino como parámetro del sistema sanitario, que en verdad encontramos un sistema devastado, que hubo que ponerle mucha energía y que sí hubo una apuesta por parte de muchos sectores e incluso alguna verdad consabida era que en pandemia el conurbano explotaba. Y así no sucedió porque hubo una atención muy particular del gobierno de la provincia en fortalecer el sistema. Bien, hasta ahí entonces los 2 minutos de Teresa García del Frente de Todos. Están los candidatos prestando muchísima atención, muy concentrados. Sí, porque hay que preparar una pregunta de ese tema o de otra para después, para lo que viene después. La instancia del debate. Y ahora es el momento de Rubén Sobrero del Frente de Izquierda. Rubén, ¿cuál sería la temática? ¿Cómo? En general. Todos los temas en general. Todos los temas. Perfecto. Ahí está, muy bien. ¿Querés arrancar? No, a mí me parece que... ¿Estamos? Sí. A mí me parece que la República Argentina viene en una decadencia total, cada vez lo vemos, lo sufrimos todos, los bonaerenses y todo el país. Solamente para dar algunos datos, en el año 74 había pleno empleo y un 4% de pobreza. Hoy en la Argentina tenemos un 50% de pobreza, 10% de indigencia, no hay trabajo, lo que hay cada vez es más desocupados. ¿Y qué fue lo que pasó en el medio? Porque si no, vamos a venir a hablar, vamos a decir un montón de cosas, pero la realidad, que más allá de las buenas o malas intenciones, porque no tengo nada personal contra los compañeros que están acá, pero sí sus partidos y sus espacios son los responsables de lo que ha venido pasando hasta ahora. Es decir, la inseguridad, la desocupación, la pobreza fue producto a políticas que se vinieron aplicando y que la mejor forma es tomar toda la película. A ver, muchachos, todos prometen trabajo, pero lo único que real que hacen todos es dar cada vez más planes. ¿Por qué? Porque no saben crear trabajo. Y porque no van a las discusiones de fondo, porque los que realmente gobiernan en este país no se lo permiten. ¿Cómo puede ser que en la Argentina la comida sea tan cara? Y muy sencillo, hay que fijarse que 6 empresas multinacionales son las responsables de poner los precios, tanto nacionales como internacionales, y entonces el precio de la comida es una aberración. En la Argentina, cuando nos decían que los votemos que volvía el asadito, y miren lo que es esto. Y todos los días se nos van 2.000, 3.000 millones de dólares al exterior. ¿No vamos a hacer nada con el sistema financiero, el circuito financiero del país, que está haciendo un desastre en el país? ¿No vamos a seguir sin marina mercante? Estos temas como la inseguridad, todo que me gustaría desarrollarlo muchísimo, pero en 2 minutos, son solamente títulos. Pero les pido a todos que miremos la película completa y quiénes fueron los que gobernaron, porque esos son los responsables. Después lo que digamos cada uno de nosotros acá puede estar en nuestras buenas intenciones, pero la realidad es la que vos vivís todos los días. Muy bien, ahí estaba. Entonces, Rubén Sobrero. Ahora es el turno de Roberto Terrille de Vamos con Vos. Puede elegir un tema, una temática, nosotros hacemos una pregunta y después sigue expresándose sobre ese tema. ¿Cómo no? Bueno, economía. Economía. La pregunta que prepara la producción dice: ¿el conurbano bonaerense necesita más recursos económicos? ¿Cuáles y de dónde habría que obtenerlos? Bueno. Después de eso, usted responda y después puede explayarse sobre lo que quiera. Perfecto. Los recursos deben salir de la coparticipación. La provincia de Buenos Aires ha quedado estancada en coparticipación. Pensá que nosotros como provincia aportamos el 35% del PBI nacional y nos retornan un 21%. Me acuerdo hace unos 20 años atrás, en la época de Duhalde, se había creado el Fondo del Conurbano Bonaerense que otorgaba, Carpinetti creo que era un vecino de la zona, estaba a cargo, otorgaban 2 millones de dólares diarios para obras. Esto obvio que quedó insuficiente con la actualización de los precios. En el gobierno de Vidal se intentó reflotar esa coparticipación para el conurbano. Creo que el aporte anual era de 12.000 millones de dólares en obras. Y es la única viabilidad, a través de los recursos genuinos que tiene la provincia, volcarlos al conurbano. ¿Por qué? Porque pensá que en el conurbano bonaerense tenemos ciudadanos de todo el país. Por eso yo creo que es necesario que los que lleguemos a la legislatura luchemos para que se amplíe la coparticipación y que le den a la provincia de Buenos Aires lo que la provincia de Buenos Aires verdaderamente necesita y merece, porque hace a la necesidad de todos los ciudadanos. Muy bien, ahora te decía de hablar de economía. Estoy viendo que prácticamente no te puedo ni tirar el título. Pero sí, lo podemos... Te voy a tirar un título chiquito.
un país con déficit fiscal permanente, constante, durante 20 años, 30 años de democracia, que prácticamente nunca se llegó al equilibrio fiscal. Un país donde hoy hay 169 impuestos, directos, indirectos, nacionales, provinciales, hasta tasas municipales que tienen carácter de impuesto, como por ejemplo la tasa de seguridad e higiene, que no es el pago de un servicio, te cobran un porcentaje de la facturación de una empresa. Eso es un disparate. Un país así, con esta presión tributaria tremenda y con esta carga impositiva y la ley laboral, que echar un empleado implica a veces que se funda una pyme, no tiene salida. Bien, gracias Cristian, el candidato de Vamos con Vos. No, vamos a tener otras instancias también para... Cristian, tenés razón. No decía, somos tocayos. Yo soy Roberto. Roberto y Cristian. Ahora viene Cristian entonces, gracias a Roberto, el candidato de Vamos con Vos. Y ahora sí, el turno del candidato de Juntos. Cristian, ¿cuál es la opción que elegís? Educación. Bueno, la pregunta que preparó la producción, como decimos siempre, de disparador, sirve para que durante 2 minutos respondas eso y que hables de lo que creas necesario. ¿Habría que modificar la forma de distribuir los fondos educativos en la ley de presupuesto? ¿Está bien que el coeficiente sea fijado por la Dirección General de Cultura y Educación? Tu tiempo comienza ahora. Bueno, yo creo que para primero dar un marco, siempre es importante subir los presupuestos para educación, para investigación, para ciencia y tecnología. Eso lo defendí siempre dentro de mi espacio político, creo que es el futuro de la Argentina y el futuro de la provincia, porque nosotros en este caso vamos a ser senadores provinciales. Tenemos la oportunidad de llevar propuestas a la legislatura y trabajar con el Ejecutivo esas propuestas. Yo creo que la educación está en deuda en la provincia de Buenos Aires. Quedó mucho más expuesta esa deuda después que el oficialismo, el partido de Teresa García, el gobierno provincial decidió cerrar las escuelas 1 año y medio. Repetimos, se cerraron las escuelas en la provincia de Buenos Aires 1 año y medio. Cuando entendemos lo que estamos diciendo, decimos esto es una locura. No pasó en ningún país del mundo. En eso también fuimos originales negativamente. ¿Qué pasó con los chicos que dejaron la escuela? Las familias que tuvieron a sus chicos sin estar en la escuela. No se pudieron conectar, los más humildes nunca se pudieron conectar. Nosotros recorríamos los barrios y estaban con un celular, con datos, no podían tener conexión, 7 hermanos con ese celular. Perdieron la escuela, abandonaron la escuela. ¿Qué tenemos que hacer? Proponemos trabajar junto con el resto de los espacios políticos una ley para ver cuáles son los chicos que nunca volvieron y cómo los recuperamos al sistema educativo. Y otra ley muy importante, y que seguramente va a haber acuerdo político y voy a trabajar en ese acuerdo, una ley de emergencia educativa. Necesitamos más infraestructura, mejor infraestructura, más conectividad, mejor conectividad. No podemos quedarnos con los títulos. Estamos entregando tablets. ¿A quién les llega? ¿Cómo la saben usar? ¿Están capacitados? Para que los chicos más humildes encuentren en la educación una forma de progresar en la vida. Muy bien, perfecto. 2 minutos utilizó Juntos para su presentación, para exponer sobre su temática. Ahora, el reglamento establece que los candidatos y la candidata pueden hacer una pregunta a cualquiera de los exponentes o a varios y luego tendrán un tiempo más o menos estipulado para responder. María Teresa García, tiene usted la posibilidad de elegir a quién hacer la pregunta y hacer la pregunta. Sí, en verdad es mitad una pregunta y mitad una observación. Digamos, los chicos en la provincia de Buenos Aires no estuvieron fuera de las escuelas 1 año y medio. Al mes de octubre del año pasado comenzó la revinculación en vistas hacia fin de año. Todos sabemos, y fue debate público nacional, que la enfermedad reciaba, decirlo hoy, como usted lo ha dicho, a 2 años vista es una cosa, pero fin del año pasado la enfermedad reciaba y todavía no teníamos la vacuna. Luego, con el paso del tiempo, se comprobó que los chicos también se contagian y también trasladaban la enfermedad. Entonces, la opción era cómo abordar el tema de la educación sin presencialidad. Hubo conectividad para muchos chicos, usted dice bien, hubo muchos chicos que no tuvieron conectividad y en esto, sin de verdad entrar en una chicana, habría que pensar qué pasó en el gobierno de Macri Vidal, que eliminaron el programa Conectar, dejaron de distribuir netbook, porque la verdad, notebook, porque los chicos
no tienen hoy los instrumentos básicos, se están empezando a entregar. Entonces no me parece una cuestión menor que comience la distribución de los instrumentos que los chicos necesitan y la acción del ENACOM en la conectividad que está llevando adelante en muchos distritos de la provincia. Entonces la pregunta es, yo entiendo la necesidad de abordar cada uno de estos temas con proyectos de ley que los toquen tangencialmente. Ahora, la verdad, determinar una ley de emergencia educativa, me gustaría saber cuál es el alcance que usted piensa para esta ley, cuáles son los temas que va a tocar esta ley, porque muchas de las cosas que usted mencionó, como el tema de infraestructura, hoy está siendo abordada por el Ejecutivo de la provincia con 4.500 obras en distintos edificios escolares. Y me gustaría también que revisáramos, porque las cosas no empiezan cuando uno llega, las cosas tienen una historia. Y la verdad que los chicos hayan quedado fuera del sistema y sin entrar en acusaciones remotas, digamos, tiene mucho que ver con el hecho de haber abandonado programas de inclusión que hasta el 2015 teníamos, como el tema de Conectar Igualdad y como el tema de las notas. Bien, ahí está. Entonces, Teresa, la pregunta es hacia el candidato Hacia Gribaudo. Gribaudo, sí, Claro. perdón. Sí, listo, muy bien, ahí está. Entonces, tiene un minuto, pero el tiempo bueno, que sea necesario sí, para responder. para un poco del... Bueno, lo primero que me sorprende es que nieguen una realidad mundial, que es que los chicos deberían haber estado en la escuela, en donde los niveles de contagio eran mínimos, en donde podíamos haber tenido la prudencia de ver qué pasaba 15 días, pero no un año y medio. No fue un año y medio. Un año y medio Gribaudo. es histórico y la No verdad fue. que fue un año y medio, no podemos decir que no, es un debate, tenemos que decir la verdad. Discutámoslo. Y después en términos de propuesta, porque a mí no me gusta quedarme con lo que pasó, pero sé que hoy se sufre mucho lo que pasó, tenemos que saber cuántos chicos, hoy ustedes son gobierno de la provincia, 125.000. deberían estar trabajando por esos cientos de miles de chicos que no están en la escuela para que vuelvan. Nosotros vamos a trabajar en el Senado junto a la ley de emergencia educativa que tiene que ver con la infraestructura escolar, con los niveles de conectividad que no funcionaron. Bien, Bien. ahí estaba, terminó justito. Así que bueno, ahora sí, vamos entonces a la pregunta de Rubén El Pollo Sobrero del Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad. Elige uno de los candidatos. Ahora sí le pido No, que... me interesa continuar con el debate con el compañero, porque Perfecto. mi mujer es docente, casualmente. En primer lugar, ambos gobiernos siempre han tratado muy mal a los docentes. Siempre les hablan, pero la verdad que después pasan cosas como la que hemos visto en Moreno, en tu barrio, con Sandra y Darío, ¿no? Con la muerte Rubén, Sandra y Rubén. de Sandra y Rubén. Con la muerte de dos docentes, producto el abandono que hubo de la educación. Que viene de hace muchísimos años, el abandono. Es más, es una política planificada el abandono, porque necesitan que el chico no vaya a estudiar al colegio. Lo que necesitan es que vaya a comer pan nada más, para que no piensen. Mi pregunta es la siguiente. Está muy bueno lo que usted propone. ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Porque la verdad, presupuesto, si quiere le puedo dar el ejemplo del presupuesto. ¿Sabe cuál es el presupuesto más bajo de educación de todo el país? La capital federal, 17%. Santiago del Estero, que es la provincia más pobre, tiene 37%. Sin reivindicar a Santiago del Estero, porque falta, ¿no? Pero 17%. Y ustedes con eso, con lo que hicieron, ¿cómo se animan a hablar de educación? Cristian, podés comenzar la Sí, respuesta. es un buen debate y te agradezco las preguntas, porque nosotros no es que ¿por qué no lo hicimos? Nosotros lo estamos haciendo. En los lugares donde gobernamos, el contraste más evidente es la ciudad de Buenos Aires. 17%. La el ciudad más de bajo Buenos todos Aires, los las presupuestos. escuelas pasaron, cuando inició el gobierno juntos, lo que en su momento era el PRO, las escuelas pasaron de no tener calefacción, de no tener aulas dignas, a tener condiciones para estudio, a tener conectividad, a tener presencialidad y a estar dispuestos a superar cualquier acontecimiento en la capacitación docente y en la capacitación de los alumnos. Tenemos que elevar el nivel del debate. El debate es, necesitamos mejor condición de infraestructura y mejores niveles de capacitación en docentes y alumnos. Hay que evaluar a los alumnos. Hay que tener métodos de evaluación a nuestros alumnos. No sabemos dónde están parados hoy en la provincia de Buenos Aires. De hecho, recién hablaba la candidata de Frente de Todos, que tenía el dato de los que no están hoy estudiando y dejaron la escuela en la pandemia, pero lo que no dice es cómo van a volver. No. Bien, Yo bueno, no puedo tolerar quiero. este grado de respuesta
Mi esposa es docente y la verdad que lo que plantea el candidato no tiene nada que ver con la realidad. Entonces yo pediría, yo sé que si están todos de acuerdo, que podamos ir a fondo a la discusión, porque el tema de la educación es un tema fundamental y la verdad que lo que hemos visto no tiene nada que ver con lo que acá se dice. Rubén, tenemos Por eso se lo estoy planteando a mis compañeros pero bueno, candidatos. En todo caso, hagamos lo que está previsto, planificado y acordado por todos y después si queda tiempo o si se acepta, seguimos con la propuesta suya. Ahora viene... De hecho, sigue el debate, por lo tanto pueden retomar el mismo tema, pueden seguir en el diálogo y pueden Se puede intervenir retomar el tema. los que quieran. Claro. Claro, vamos con el candidato y vamos con vos, Roberto. Sí, Pregunta, yo creo que... ¿y a quién? Bueno, yo creo que el ejemplo de Cristian por ahí no tiene mucho sentido, como tampoco tu ataque hacia el sector de Cambiemos. Recordemos que la capital federal tiene un PBI per cápita equivalente al de París. O sea, no es un ejemplo de nada la capital en cuanto al manejo generalizado de la política educativa a nivel nacional o provincial, que es donde nosotros venimos a debatir hoy. Mi pregunta es hacia la candidata del Frente de Todos, por el tema pandemia. Se han muerto más de 115.000 hermanos. Yo entiendo que manden al embajador argentino a apoyar a Jones Wallace, que está incendiando todo el sur. Entiendo que lo apoyen al dictador Maduro. O sea, entiendo su grado de ideología totalmente volcado al marxismo, o volcado a la izquierda, o volcado a la irracionalidad, si se quiere decir de cierto modo. Me duele este tema, me duele porque tuve amigos muertos. Y tuve amigos muertos por culpa de la ideología. Porque cuando tuvimos la oportunidad de que nos den 14 millones de vacunas de Pfizer, esta gente se negó. Y se negó por motivos ideológicos. Y se murieron muchos hermanos. Yo pregunto en forma concreta, ¿por qué la ideología no los deja razonar y no permiten que se trabaje en pos del pueblo argentino? ¿Por qué no le dan prioridad al pueblo argentino si se dicen peronistas cuando Perón dijo lo primero es el pueblo, después el movimiento y después los hombres? Teresa. Respondo. Sí. Bueno, primero, por supuesto no estoy de acuerdo con su caracterización. Yo soy peronista. Nosotros tenemos un gobierno provincial y un gobierno nacional con un fuerte compromiso social en el medio de una pandemia muy compleja en el mundo. Y 14 millones de para responderle, vacunas. decirle que es verdad, tuvimos la pérdida de más de 110.000 argentinos producto de la enfermedad. Ninguno de ellos ha sido producto de la ausencia del Estado. No es como vimos Milán o París, estos lugares... No, Vamos a darle tiempo a la candidata. sí. No que es pueda lo mismo responder. que Milán, París, Nueva York, donde hemos visto en la puerta de los hospitales camiones frigoríficos porque no alcanzaban las morgues de los hospitales. Esto no ocurrió en Argentina y no ocurrió en la provincia de Buenos Aires, producto de la decisión de fortalecer el sistema sanitario. Respecto a la discusión de las vacunas, quiero decirle que al día de hoy tenemos más de 21 millones de personas vacunadas. La vacuna la empezó a negociar el presidente de la Nación y el gobernador más o menos en agosto del año pasado en todo el mundo. Creo, y le voy a dejar pasar lo de la ideologización y la comparación con Maduro, con otros países que no tienen nada que ver ni con nuestra idiosincrasia, Son realidades, señora, son ni hechos de la con realidad. nuestro gobierno. Déjeme terminar. Yo la dejo. Ni con nuestro gobierno. Entonces, el gobierno nacional y el gobierno provincial se han hecho cargo en el momento oportuno, que fue cuando empezaron a aparecer las vacunas en el mundo, que fue el mes de agosto. Estuvimos en la fila de la compra de 14 vacunas en el mundo. Hubo una ley de vacunas discutida por un artículo en el Congreso Nacional, pero hoy la provincia de Buenos Aires, y a ojos vistas, tiene vacunados más de 22 millones de bonaerenses, mucho más de lo que se estimaba para esta época del año. A mí me parece que no le ayuda a la sociedad, no le ayuda a la comunidad caracterizaciones de este tipo, porque de nada serviría si yo dijera a qué refieren los candidatos o a qué cuestión ideologizada refieren de otros países del mundo los candidatos que están en este debate. A mí me parece que hay que aprovechar este debate para plantearle a los bonaerenses qué es lo que vamos a hacer.
Bien. Que no tuvimos las vacunas por eso. Tenemos que respetar, porque si no, no vamos a poder terminar. Y Somos además, flexibles, pero hay que seguir un sí, orden sí, hay que medianamente seguir. normal. Exacto. Además, digamos, con la pregunta creo que quedó clara la postura y con la respuesta también. De todos. Y va a continuar la instancia del Lo debate, que les por quiero supuesto. decir es que seguramente ni usted la va a convencer, ni él, ni ella va a convencerla a usted. Así que los bonaerenses, ante este planteo que hizo usted y ante la respuesta que hizo María Teresa, evalúen ellos y dejen. Quedó claro lo que usted planteó y quedó claro lo que ella le Con respondió. temas extremadamente sensibles que estamos Además, tocando sí, por hoy. Es supuesto. muy interesante, por lo menos lo que logramos que se O dé sea, este debate. si fuese por nosotros, estaríamos aquí hasta las 12, hasta las 2 de la Sí, no hay mañana, 3, problema, 4, pero pero no se puede. no se puede. Así que vamos Bien. ahora sí, Cristian Gribaudo tiene la posibilidad de hacer una pregunta, elegir a quién hacérsela y bueno, comienza el debate. La pregunta, Teresa. Antes de la pregunta me quedé con algo. Digo, porque me parece que hubo una elección en las PASO que ustedes no imaginaban. Que tiene que ver con cómo estaba la gente. Con el dolor de la gente, con las familias que perdieron todo. Hasta la posibilidad de educarse, de progresar, el trabajo, su seguridad. A los que más roban son los que viven en lugares más humildes, que no tienen cloaca, que no tienen agua potable. Hay que llevarle bidones de agua para que tomen. Esa gente, ustedes no la atendieron, el Estado no estuvo presente. Vuelvo a preguntar, ¿no se arrepienten de haber cerrado 1 año y medio las escuelas? ¿No consideran que fue un error? A ver, respondo. Sí. Vuelvo a insistir, no estuvieron cerradas 1 año y medio las escuelas. En el mes de octubre comenzó una revinculación, se comenzaron en tiempo y forma este año en marzo las clases presenciales, hasta que en el mes de abril arreció la segunda ola de la enfermedad. Se tomaron las decisiones que se tomaron previendo y previniendo posible contagio masivo. Que si la pregunta es si eso generó un costo político que ha pagado el gobierno de la provincia, sí, por supuesto. Porque muchos padres tuvieron la vida desorganizada, muchos chicos no tuvieron posibilidades y eso genera una sensibilidad en la sociedad que tiene costo político. Ahora, mi pregunta, para contestarle, le quiero contestar con una pregunta. Usted inició diciendo, el Estado no estuvo presente. ¿De dónde saca eso, Gribaudo? El Estado tuvo la IFE, el Estado tuvo la ATP, el Estado tuvo soporte no solamente a la gente más humilde, sino a las empresas. El Estado provincial triplicó el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, en momento de emergencia. ¿A dónde es que el Estado no estuvo presente? Es como si yo le dijera, bueno, ¿qué pasó con tanto tiempo de desatención de los programas sociales en el gobierno anterior? Y me parece que esto no ayuda a que la gente reflexione. Bien, ¿le dan la posibilidad de la respuesta de Gribaudo? ¿O? No sé. Si Lo me dan la dejo como un posibilidad, análisis. Sí. la acepto. No para, Como para cerrar un poco no, este claro, no etapa. para entrar en chicanas, porque la verdad que Vamos, respeto, No, respeto no, las no, posiciones está- políticas. Me pareció Pero una pauta nosotros de creemos en un Estado que acompañe a la generación de empleo, en un Estado que acompañe a que los productores, las pymes, los comerciantes puedan progresar y que los si chicos ustedes no creen en nunca el más Estado, estén fuera de las aulas. Si ustedes no Siempre creen en dentro de el las Estado. aulas. Perdón, ustedes no creen en Pero el no Estado. creen en el Estado. Listo. Ahora lo cerramos, ¿te parece? Ahora sí, Pasamos a la cerramos. siguiente etapa. Vamos a la siguiente etapa porque si no, no terminamos más. Antes de ir a la primera pausa que tiene este debate, vamos a hacer este segmento que consiste en que los candidatos respondan por sí o por no a una pregunta concreta que tiene que ver con cuestiones de nuestra provincia de Buenos Aires, de la actualidad. Tienen que ser contundentes, sí o no, y 15 segundos máximo para argumentar, como para que no quede nada más que sí y no. La pregunta que preparó la producción es: ¿hay que promover la destitución o el reemplazo del Procurador General de la Corte Suprema, Julio Contegrán, quien está cuestionado por imparcial al haber sido funcionario durante la gestión de María Eugenia Vidal? ¿Sí o no? Y 15 segundos. Ahí sí no le vamos a dar más. Sí, y no solamente por haber sido funcionario público de María Eugenia Vidal, obviamente adhiriendo a su partido, sino porque su comportamiento en el desarrollo de la función de procurador fue muy detestable, sobre todo con el servicio penitenciario de la provincia. Gracias, Teresa García. Pasamos ahora a la respuesta de el Pollo Sobrero. ¿Sí o no? Sí, pero hay que ir a una reforma judicial total. Nosotros tenemos una justicia que solamente van presos los pobres y los ricos, como Macri, no. Muy bien, muchas gracias. Ahí está entonces, ahora sí, Roberto Terrile.
este jueguito que hacemos de pregunta por sí o por no. ¿Se la repito o la tiene? La tengo. No, porque considero una persona muy idónea, muy capaz, y la idoneidad le da a su vez imparcialidad, no tiene nada que ver de que haya sido parte del ministerio de Vidal. Coincido con el Pollo, acá hay que hacer una reforma urgente de carácter judicial. Perfecto, ahí estaba la respuesta entonces del candidato de Vamos con Vos. Y la misma pregunta, sí o no la respuesta, 15 segundos para el candidato de Juntos. Un no bien grande, no solamente por la idoneidad del procurador, sino por el respeto a las instituciones. Y eso es lo que queremos frenar, eso es lo que tenemos que parar el 14 de noviembre, que no venga el kirchnerismo a querer modificar cargos institucionales. Bien, ahí está. Cumplieron con el relojito sí, ahora. Sí, ahora los retamos y se quedaron ahí. Bueno, esperemos que no se nos apague el debate ahora, ¿no? Pero bueno, no, está muy bien. Tenemos un enriquecedor intercambio de ideas. No, acá no hay peleas, chicanas, gritos, están todos debatiendo y discutiendo con seriedad, con responsabilidad. Pero lo vamos a dejar un ratito, vamos a tomar una pausa sí, para... una pausa, unos segundos nada más. Pueden seguir el debate a través de la página oficial de YouTube de Infocielo, infocielo.com, todos los rebotes del día después de lo que es el debate. Hay un candidato que ya se nos está yendo. Sí, no sí, sé sí, si tiene mucha sed, hace mucho calor. Hace mucho calor, pero se sí. me está Ahora... yendo y no sé para dónde, pero quédense ustedes del otro lado porque en un ratito volvemos. Seguimos en esto que se llama Infocielo Debate, este desafío que llevamos adelante a través de Infocielo, el primer portal, el primer medio periodístico de la provincia de Buenos Aires que te ofrece la posibilidad de conocer a los candidatos y candidatas que pueden llegar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es la oportunidad única que tenemos los bonaerenses de conocerlos. Exactamente, una de las oportunidades, y acá me dicen por privado, por cucaracha, Sí. que el grupo acepta el desafío de seguir debatiendo que había planteado Sobrero. Cualquier momento, este medio, Infocielo, el Grupo Cielo, les ofrece a los candidatos que quieran venir a debatir todo el tiempo que sea, sin protocolo, sin reglamento, discutir a fondo, así que dejamos la invitación abierta. Van a poder salir del reloj probablemente, del reglamento, y van a poder venir a Infocielo entonces a poder debatir. Además van a estar muy cerca de la legislatura. Lo pueden hacer en la legislatura, lo pueden hacer después de la campaña, lo pueden hacer cuando quieran. Ahí está abierto Infocielo, el primer medio de la provincia de Buenos Aires que se animó a esto y que hoy está terminando primera sección electoral, zona norte de nuestra provincia, la zona de los contrastes. Claro. De todo hay allí, hay mucha pobreza, hay mucha riqueza, hay que ver cómo se puede salir de los problemas que tienen los bonaerenses. Estos son los candidatos a la primera sección electoral, son candidatos al Senado de la provincia, se eligen 8 y será el 14 de noviembre el veredicto de los bonaerenses. Seguimos con el debate. Ahora volvemos a reglamento, exactamente, ¿no? Igual sí. Dentro de todo bastante flexible el reloj, pero tienen la posibilidad de ampliar todos los temas luego en Infocielo. Llega el momento de la participación de los colegas, los medios de cada sección electoral. Nosotros estamos en la ciudad de La Plata y estamos en permanente contacto con los medios de las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hay un colega, tiene un medio, tiene una pregunta para cada uno de los candidatos que luego tendrán un minuto para poder responderla. Y la pregunta es la siguiente, y el periodista Germán Marcucci de CM Noticias dice lo siguiente: ¿impulsarían la creación de un fondo de emergencia para la urbanización de zonas de extrema necesidad, como por ejemplo los asentamientos de emergencia a la vera del río Reconquista? ¿Qué recursos deberían utilizarse? La respuesta comienza con la candidata Teresa García. Tu tiempo comienza ahora. Bueno, en el Gobierno Nacional existe el SISU, que es un organismo que tiene la responsabilidad de la mejora de los barrios más humildes, sobre todo aquellos que están a la vera del Reconquista o a la vera del Matanza, que son comprensión de la Kumar. Ese fondo se integra por un porcentaje de la ley de cheque y por un porcentaje del goteo del impuesto a las grandes fortunas, que para eso sirve la creación de algunos impuestos, para tener una conducta y un carácter solidario con el resto de la población. Sí, creo que hay que asignar parte de esos fondos a mejorar y en algunos casos incluso a relocalizar, porque se dice con mucha simpleza mejorar, pero a veces la localización de esos barrios está en zona inundable, es mucho más compleja la resolución. Lo que sí hay que tener política activa para que no siga sucediendo y no siga creciendo la población en estos lugares.
Rubén Pollo Sobrero tiene ahora un minuto para responder. ¿Quiere que le repita la...? ¿Qué candidato? ¿Esa pregunta? Sí. ¿Qué candidato te va a decir que no? Bueno, ¿y usted cómo lo A ver, haría? pero ¿Cómo lo llevaría adelante porque el problema Frente ¿cuál Izquierda es? de Trabajadores? Obviamente que todos los candidatos te van a decir que sí. El problema que tenemos acá, y que me parece que es la discusión de fondo, los partidos mayoritarios, no conozco la posición de ustedes, todos aceptan acordar con el Fondo Monetario Internacional el pago de una deuda ilegítima e ilegal, una estafa al país que sufrió la Argentina, como los 45.000 millones de dólares que se fugaron del país, que no entraron, que fue para aplacarle la campaña a Macri, como dijeron en Estados Unidos, 45.000 millones de dólares. El problema es que si vos aceptás los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, va a haber ajuste sí o sí, entonces no va a haber plata para vivienda. El mejor ejemplo es Guernica, muchachos. Guernica, que me gustaría después conocer la posición de la compañera, porque supongo que se debe haber sentido mal ver las topadoras tirar todas esas casas. Es más, nosotros hicimos una propuesta la semana pasada, Giordano y Slotauer en la Cámara de Diputados Nacional, para la creación de 500.000 viviendas, tocando la plata del Fondo Monetario Internacional, y ni siquiera lo permitieron debatir. Entonces, obviamente que todos vamos a estar de acuerdo. El problema es dónde sale la plata. Y la verdad, muchachos, que lo que se viene, que eso es lo que voy a tratar de ver cuando lo cierro, es cómo enfrentamos el ajuste que se viene. Porque acá podemos decir lo que se quiera, pero después la plata que va a estar en el país es una y la que se va a ir afuera es otra. Entonces, sin plata no se puede hacer viviendas. Bien, ahí estaba entonces el Pollo Sobrero del Frente de Izquierda, momento de la respuesta al colega del medio de la sección por parte del candidato de Vamos con Vos. ¿Me podés repetir la pregunta? Sí, cómo no. Germán Marcucci de SM Noticias pregunta si se impulsaría la creación de un fondo de emergencia para la urbanización de las zonas de extrema vulnerabilidad, como por ejemplo en la cuenca del río Reconquista. Urbanización de zonas. Sí, urbanización de zonas de extrema necesidad. ¿Y con qué recursos se haría esa propuesta de urbanización? Ahora lo entendí. Rotundamente no. En absoluto. Y no porque no haya que hacer vivienda ni darle un lugar digno a la gente que lo necesita. Y ahí voy a coincidir con la señora. Hay gente que está viviendo en la vera del río Reconquista. Yo vivo en Moreno. Cuando vos entrás por el camino de la ribera del lado de Merlo y vos ves Moreno, Moreno parece Afganistán después de 28 bombardeos. Y Merlo tenés un camino de sirga impecable, asfaltado. No solo se inundan, jurídicamente está prohibido edificar sobre un camino de sirga. Yo lo que propondría es que se respete la ley, que se respete la Constitución, que se respeten las leyes que rigen nuestro país y nuestra provincia. Y desde ya estoy totalmente a favor de crear un fondo para la vivienda, pero no reurbanizar esos lugares. Esos lugares hay que sacarlos y darle lugares de condiciones dignas para que los ciudadanos puedan estar donde haya cloacas, agua potables, colectivos, caminos, accesos y escuelas y salas de primeros auxilios, que es algo fundamental para que los ciudadanos puedan estar bien. Hasta ahí entonces la respuesta del candidato de Vamos con Vos, momento de la respuesta de Juntos, ¿no? A la consulta del colega. Bueno, nosotros en los lugares donde somos gobierno local, dentro de la provincia de Buenos Aires, lo primero que hacemos es estudiar, hacer un diagnóstico y una planificación. No hay una definición, vamos a hacer esto y los fondos los vamos a sacar de tal lugar. Hay que entender las realidades, estudiarlas, planificarlas y obviamente que sean legitimadas por el vecino. Pero tengo un matiz con el tema de los fondos. Estamos de acuerdo con el fondo y estamos de acuerdo con la urbanización. ¿De dónde salen los fondos para todo lo que queremos hacer siempre? De la generación de empleo. ¿Y de dónde sale el empleo? De los empresarios que aportan cargas sociales, que generan condiciones de trabajo, que aceptan las reglas de juego de una Argentina que parece no tenerlas, que no hay previsibilidad. Nosotros necesitamos volver a la normalidad de un país y una provincia que apueste por las inversiones, que apueste por la gente que quiere poner la plata en la provincia. Convencerlos, no estigmatizarlos, no arrinconarlos, sacarle la pata de la cabeza. Porque este relato de campaña del kirchnerismo me suena a otras épocas que terminó yéndonos muy mal. Y estamos a punto de caer en los mismos errores. Para terminar, la forma de parar esto es generar una discusión seria desde el Senado de la provincia.
Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba. Entonces, pasamos ya al otro segmento, luego de haber respondido todos los candidatos la pregunta del colega de la primera sección electoral, un hombre que conoce, claro. Sí. Nos queda poco, pero nos queda interesante porque ahora... Digo para que aprovechen sí, las instancias que tienen ahora. Exactamente. La propuesta que hace el Grupo Cielo a través de Infocielo Debate es la siguiente. Le vamos a dar a todos los candidatos un espacio de tiempo para que digan con qué propuesta concreta están trabajando, qué proyecto concreto van a presentar en el Senado de la Provincia de Buenos Aires si acceden a una banca, en qué proyectos están trabajando y nos cuenten esa iniciativa y después, cuando cada uno de ellos lo diga, vuelve a haber una ronda de preguntas entre los candidatos. Así que María Teresa García, del Frente de Todos, tiene el minuto para que nos cuente cuáles son las propuestas en las que está trabajando el Frente de Todos para llevar a la legislatura bonaerense. Bueno, el candidato Gribaudo hizo referencia a la planificación y a los distritos gobernados por su fuerza política en materia de planificación, análisis y diagnóstica. Bueno, debo decirle que yo vivo en San Isidro. Si hay un territorio de contrastes es San Isidro, donde tenemos uno de los barrios humildes más grandes, que es La Cava, y jamás se ha hecho absolutamente nada en materia de planificación municipal. Ahora está trabajando el OPISU en esa materia, organismo provincial. Respecto de la propuesta para mi lugar en el Senado, si la comunidad decide votarnos, es que hay que tener una planificación en cuanto al uso de la tierra y el ordenamiento territorial. Estamos llenos en el segundo y tercer cordón de nuevas urbanizaciones y la ilegitimidad de la ocupación de la tierra, candidato, no es solamente patrimonio de los humildes. Nosotros hemos visto cómo la apropiación de la tierra para el desarrollo de nuevas urbanizaciones ha hecho un desmanejo absoluto del uso de ese recurso que no tiene reemplazo. La verdad que la propuesta es trabajar en un proyecto de ley que modifique la 8912, que es la ley de uso de suelo, y la 14449, que es la ley de hábitat, que son las que van a posibilitar un ordenamiento respecto de las iniciativas privadas y públicas en el territorio bonaerense. Bien, ahí estaba entonces haciendo el uso del tiempo Teresa García, completó ese minuto contándonos cuáles son las iniciativas y un poco también tomando el guante, ¿no?, de lo que se fue escuchando durante todo el debate. Momento ahora sí de Rubén Pollo Sobrero del Frente de Izquierda, tu tiempo comienza ahora. No, sobre la primera ley decían, porque sí. La pregunta... No, yo estoy obligado porque tenemos un contrato, todos los militantes de izquierda, que de llegar al Congreso, primero tenemos que renunciar a la jubilación del privilegio, no aceptar el sueldo que cobra un diputado, cobrar como una directora con 10 años. No hay más jubilación de privilegio. La sacamos nosotros cuando fuimos gobierno en la provincia. Sí, pero nosotros históricamente... No vas a tener que renunciar porque no hay. Siempre hicimos eso. Te estoy contando lo que hicimos históricamente y lo que vamos a hacer es... tener el tema ese de la discusión, me hiciste perdón. Perdón. Vuelvo al tema. A nosotros lo que nos preocupa es el momento que se viene. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que no quiere discutir nadie, son acuerdos donde va a ser muy difícil plantear el tema primero crecemos y después pagamos. Es más, en el momento actual se pagaron 10.000 millones de dólares y no crecimos. Y como conocemos históricamente todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, lo que se vienen son ajustes. Y lo que nosotros tenemos que enfrentar son ajustes. Los únicos que nos vamos a oponer a ese acuerdo, a esa deuda ilegítima e ilegal que tiene el Fondo Monetario Internacional, que va a votar en contra, ese es el Frente Izquierda. Pero además lo vamos a acompañar en las calles. Porque cuando quieran sacar la jubilación, cuando quieran aplicar lo que ustedes quieren hacer, de eliminar las indemnizaciones, cuando quieran tocar uno de los derechos de los trabajadores, yo les puedo garantizar que nosotros sí vamos a estar en la calle. Porque nosotros siempre estamos con la clase trabajadora. Muy bien, muchas gracias. Roberto Terrile de Vamos con Vos tiene el minuto que le concedemos para contarnos en qué está trabajando su espacio si accede a la legislatura. Perdóname, y me parece bastante desleal que uno cuando está desarrollando una idea interrumpa porque te corta la discusión. Sí, es muy desleal eso, porque si no, yo voy a hacer lo mismo y no le va a gustar a otros candidatos. No me callo las barbaridades que están diciendo acá algunos compañeros, me callo la boca solamente porque acepto si no, no hubiese venido acá. Pero en medio de que estoy desarrollando algo, me plantea algo así que te descoloca, te hace perder tiempo y te hace, me parece que es desleal.
Pero si quieren que utilicemos planteado. la utilizamos. Yo estoy acostumbrado Está en el gremio. Es No, muy estamos común. llegando casi al final del debate, sería una lástima. Claro, Pero bueno, no. empecemos con algunos de los ajustes Total. de reglamento. Es una cuestión de clase, inclusive, ¿no? Ahora Bueno, va a tener el momento seguramente de poder congeniar. Sí, ahora tiene para preguntar y claro. para repreguntar, pero no vamos a permitir más este tipo de interrupciones, así que... Minutos libres son minutos libres para cada minutos uno, después libres, sí, la Después instancia del hay debate. una posibilidad de intercambiar, así que le pedimos por favor que no se interrumpan más. Así que Roberto, tiene su minuto, puede exponer. Bueno, lo nuestro no es plantear sobre qué punto o tema en especial estamos trabajando, ya que Argentina adolece de todos los males. Acá si no se logra un consenso entre todas las fuerzas políticas, y cuando digo todas, hablo de todas, se convoca a la iglesia, se convoca a las entidades del campo, sociedad rural, Unión Industrial Argentina, demás asociaciones comerciantes, organizaciones sociales. Se ponen de acuerdo, se arma un contrato social donde nos pongamos de acuerdo con qué país queremos y cómo lo vamos a lograr y planificar leyes a futuro donde exista previsibilidad. Este país no sale más. ¿Por qué? Porque la previsibilidad le da seguridad jurídica al inversor y también le da seguridad jurídica al obrero. La previsibilidad atrae inversión, la inversión atrae trabajo y este país sin trabajo no sale más. Si hay algo que odio del kirchnerismo es que han erosionado la cultura del trabajo. Y no voy a tener tiempo para contarle una experiencia personal que la viví, pero no quiere trabajar. La gente hoy no quiere trabajar. Bien, Roberto, vamos a ir cerrando Me ahí corto. entonces Está porque bien. el tiempo se termina. Después te la Decíamos cuento, los te juro por micrófonos Dios. libres para Después que te no la haya interrupciones, pero vamos cumpliendo Está bien, con ¿no? un poco la temática y después seguirá el debate. Ahora sí, el momento del candidato de Juntos. Cristian, tu minuto. Mi minuto lo voy a dividir en dos. La mitad se lo voy a dar al Pollo Sobrero y yo voy a ser muy breve porque te interrumpí. Ley de empleo joven. Queremos que los jóvenes puedan trabajar, encontrar un laburo en la provincia. Queremos, obviamente, los primeros 5 años para quien tome un joven entre 18 y 35 años, reducir las cargas sociales a 0 y obviamente sacarle la pata al empleador de las cargas sociales y poder tomar jóvenes para que puedan trabajar en nuestra provincia. Pollo, tenés 30 segundos. Yo, para ser gentil con otro compañero, quiero tomar en cuenta que plantea el compañero y que nosotros debatamos acá. El compañero plantea, consensuemos con todas las fuerzas qué política vamos a llevar adelante. Bueno, yo voy a tirar algunos temas a ver si podemos consensuar. Por ejemplo, están por instalar una base militar norteamericana en Neuquén. ¿Estamos todos de acuerdo en rechazarla? Por ejemplo, ¿estamos todos de acuerdo en rechazar la fraudulenta deuda externa e investigarla dónde fue esa plata? ¿Estamos de acuerdo en que cada político que enganchemos que es corrupto y que chorro lo metamos en cana, sea del partido que sea, y si es nuestro, mejor todavía? Ahí y estamos vamos a todos de fondo? acuerdo. Bueno, esas son las cosas que tenemos que discutir, porque si no, es todo para la tribuna, muchachos. Porque, por ejemplo, no he escuchado todavía, hay distintas ideologías, entonces hay cosas que no se pueden consensuar. Por ejemplo, a mí me revuelve las tripas saber que vamos a tener un territorio norteamericano en Neuquén y todavía las principales fuerzas no dijeron nada. Sí. ¿Y uno chino no te revuelve las tripas? También. Bueno, entonces ahí estamos de acuerdo. Entonces Bueno, no todo a ver, está errado. ¿Te das cuenta sí, que se puede consensuar? Rubén, está bien, coincido. Todos esos temas los podemos tratar en la propuesta que nos ha hecho el grupo para que debatir, porque la idea acá es debatir cuestiones de la provincia de Buenos Aires. Romperte el programa, pero No, pero es que pero es entonces que yo la tomo y digo, bueno, ¿por qué no, pero lo que pasa es que puede Vale, haber vale. una propuesta de acuerdo a nivel provincia de Buenos Aires donde se traten temas de la provincia. El pago o no pago de la deuda externa, digo, yo no quiero ser maestro ciruela, pero digo, el pago o no pago de la deuda externa que contrajo el FMI y demás, lo resuelve el Congreso de la Nación. Ustedes están acá para ser candidatos a legisladores de la provincia Sí, sí. y eso no lo van a resolver. O sea, más allá de una cuestión testimonial. lo que pero pasa no es que quiero se discutir con ustedes. Claro, que es un tema de no fuerzas políticas. quiero discutir. Porque eso va a influir en toda nuestra Bueno, vida. pero por eso. Eso yo no- influye en todo. pero no lo van a poder resolver Y ustedes. nosotros vamos a tener que discutir. Pero no lo van a sin resolver presupuesto, ustedes cuando porque estén te van a sentados hacer ahí. afuera. Digo, a ver, El candidato va de de nuevo, Besa lo voy a- va de lo nuevo. voy a No candidato quiero, de no Besa. quiero, no quiero
meterme en esto porque, digamos, no era la idea. Pero la idea es, si podemos, por eso, no obstante, igual nosotros los dejamos que se explayen y demás, si podemos debatir cuestiones de la provincia de Buenos Aires, porque uno de los aspectos de este debate, se lo cuento a los candidatos y se lo cuento a la gente que nos está viendo, es que en la provincia no había posibilidades de que candidatos a legisladores bonaerenses estuvieran así 4 juntos debatiendo cuestiones, porque hasta ahora hemos visto en los canales o en un canal de una canal nacional multimedia. Bueno, debaten los candidatos de capital y los candidatos a diputados nacionales, y nunca hemos podido ver a 4 candidatos a legisladores provinciales que discutan temas de la provincia de Buenos Aires. Por eso convocábamos a un hombre del interior, a colegas y demás. Seguimos con la cuestión. Ahora le toca a María Teresa García hacer una pregunta, porque el esquema continuaba así, tiene la posibilidad de hacer una pregunta y otra vez comienza el intercambio. Así que ahí tenía Pollo la posibilidad otra vez de después de preguntarse. Bueno. Voy a partir, si me da el tiempo, en 3. La primera cosa es, la verdad que no me gusta cuando se administra la palabra odio al kirchnerismo, odio a lo que sea, porque esto que usted planteó al principio de cerrar la grieta no se cierra de esta manera, y me parece que los televidentes tienen derecho a escuchar otras cosas. Cada uno después resolverá como vota. En segundo término, no es una pregunta, o sí es una pregunta. Yo la verdad que lo escuchaba a Gribaudo y pensaba, cuando hablaba del tema de educación, ¿dónde quedó la palabra aquella de los que tienen la desgracia de caer en la educación pública? O la palabra de la gobernadora Vidal, aquellos que no tienen, los pobres, no van a llegar a la universidad. Digamos, ¿dónde caen esos conceptos en una gestión? Porque las cosas no empiezan cuando nosotros llegamos, estas cosas hacen historia. La verdad que es doloroso. Yo recuerdo que la desgracia que terminó con Sandra y Rubén tuvo en el gobierno de Vidal un responsable, que se llamaba Mateo Nicholson. Y lo digo porque yo hice la denuncia penal sobre eso. Circuló un video con su voz pidiendo que inflaran los presupuestos para la construcción de cocinas de las escuelas, justo 20 días antes que ocurriera la desgracia de Sandra y Rubén. Presenté la denuncia penal, fue cajoneada y el funcionario siguió en funciones una semana más. Entonces, las cosas no empiezan cuando yo llego, las cosas tienen una historia. Y usted pertenece a esa fuerza política que ha tenido estas consideraciones. La verdad que yo no pensaba tener una intervención de estas características. La pregunta, María Teresa, por favor. La pregunta es si usted se hace cargo cuando nos viene a decir lo terrible de la educación pública y la obligación de sancionar una ley de emergencia administrativa, si usted se hace cargo, porque Vidal es parte de su espacio político, como lo es Macri, y ellos han tenido estas consideraciones respecto al sistema educativo. Cristian. No voy a ponerme la remera a pero Macri, a pero Vidal. Lo que voy a decir es que contextualicemos y situémonos donde estamos hoy. Venimos de una pandemia que lo primero que decidió el gobierno de la provincia es cerrar las escuelas y no abrirlas por 1 año y medio. Esa respuesta no la tuvimos y fue 1 año y medio. Lo que quiero decir es que la educación es el futuro y yo creo en la educación pública. Yo soy un hijo de la educación pública. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, soy docente en la Universidad de Buenos Aires, soy docente en la Universidad de La Matanza. De hecho, no personalizo, no digo qué dijo Alberto Fernández un día, pues ahí tendríamos un problema. Si yo veo todo lo que dijo el archivo histórico, tendríamos un problema. Bueno, yo creo que hay que mirar el presente y lo que viene. El presente es que hay un problema enorme a resolver y hay datos que necesitamos para trabajar en la planificación de que esos chicos que dejaron la escuela vuelvan a la escuela. Bien, momento ahora sí del Pollo Sobrero para que puedas utilizar tus minutos disponibles para debatir. No, yo particularmente quisiera preguntarle a todos los candidatos si esta negociación que se está llevando para aceptar el fraude y la estafa de la deuda externa, si eso implica ajustes y lo van a aceptar. Bien, vamos a hacer una cosa, le vamos a dar unos segunditos a cada uno para que respondan, porque el planteo es a todos. Les pedimos por favor que en lo posible no se extiendan demasiado. Pero María Teresa. Bueno, de hecho hay un debate interno en el peronismo, en nuestra fuerza política, respecto a las condiciones del pago de esta por la ilegitimidad que tiene esta deuda. Esta deuda fue tomada
violando hasta la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario por un favor que le hizo Christine Lagarde a Mauricio Macri. Sí, y sí, eso lo lo tenemos que conocemos. pagar todos los Bueno, argentinos. ¿por qué? Y eso indica que lo tenemos que pagar todos los argentinos. Nuestra postura, y usted la ha visto en algunos debates internos que incluso se hacen públicos, donde nosotros estamos planteando distintas condiciones para afrontar esa deuda y además investigar el origen de esa deuda. Porque esa deuda no tiene un solo actor, tiene muchos actores. Roberto, sí. Tenemos que ordenar todos un poco, claro. Responder si estaría de acuerdo con votar o su espacio, porque no se votaría en la legislatura, pero si su espacio estaría de acuerdo con aceptar una negociación con el Fondo Monetario, es la pregunta. La estafa. La estafa con el Fondo Monetario. Si es una estafa, no. El país ha adquirido una deuda soberana. Yo creo que tenemos que honrar los compromisos de los representantes del pueblo. Macri fue votado por la gente, al igual que Cristina fue votado por la gente. Hubo dos formas de generar una estabilidad. Cuando no tenés crédito, o emitís y generás la inflación, erosionando el salario de todos los argentinos, o adquirís deuda. Macri decidió adquirir deuda. No estoy a favor de la medida de Macri. Yo he sido muy crítico de Macri, he sido muy crítico internamente de muchas medidas mal hechas dentro del gobierno de Cambiemos. Pero honrar los compromisos, no tengas ninguna duda. ¿Qué le pasó a Cristina con la fragata Libertad? Se la embargaron. Yo no quiero que en mi país esté así. Cristian. Bien, claro. No, lo primero que tenemos que entender es qué está haciendo el gobierno, que no entendemos. Si está Guzmán negociando la deuda con el fondo o si va a pasar lo que dicen en un acto político de campaña. Pero si uno busca los antecedentes, el kirchnerismo ha pagado la deuda y mal pagado, ¿no? Han pagado la deuda sin renegociarla. O sea que vamos a ver qué pasa. La verdad que todavía no entendemos lo que está haciendo el kirchnerismo con la deuda. Bien, hasta ahí entonces la respuesta del Pollo Sobrero, que le pedía un poco que todas las fuerzas políticas Que no es un tema provincial. puedan responder. No, está bien, bueno, pero pero fue la consulta que planteó el Pollo Sobrero y como él decía en un comienzo, bueno, hay algunas cuestiones nacionales que repercuten de alguna manera en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, Roberto, es tu momento de la pregunta. ¿Y a qué candidato elegirías o a varios? Ya Tu está, tiempo. ahora ya como... Ahora puedes reglamento- hacer lo que quieras, Roberto. No, pero sí, una pregunta, la idea es de algunas de las cuestiones que se han debatido, elegir a alguien y plantearle alguna pregunta. Bueno, hemos atravesado 2 años de pandemia, muy mal administrada por el gobierno de Alberto Fernández. Nos aislamos del mundo y, yendo al tema puntual de la provincia de Buenos Aires, tenemos que entender que no tiene nada que ver Moreno con Navarro. Moreno tenemos 1 millón de habitantes, amontonados, conurbano. Navarro es un pueblo que creo que no hay 20.000 habitantes. O sea que el contexto social es distinto, el contexto de trabajo es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué midieron a todos con la misma vara y paralizaron el país, causando destrozos en la economía? Pero destrozos no digo a nivel industrial o a nivel empresarial. Estoy hablando que le prohibieron trabajar a cuentapropistas, albañiles, plomeros, gente que se moría de hambre porque al no estar en el sistema no pudieron ni siquiera cobrar el IFE. ¿A quién se le hace la pregunta esa? Sí. A la señora. Bueno, Yo me corro por las dudas. no. No. Uno trata en serio, que la audiencia, que este programa, que además lo felicito, haga que haya debate bonaerense, que nunca lo hay, le sirva a la gente que aún no ha decidido su voto. Entonces hay que salirse de algunas agresiones o algunas observaciones que no son ciertas. La provincia de Buenos Aires tomó determinaciones respecto de los cuidados de la pandemia. Hoy, a 2 años vista con el diario del lunes, entonces podemos decir, las escuelas cerradas, los chicos en las casas, bueno, en muchos países del mundo hubo escuelas cerradas de manera intermitente, con otras modalidades, como se quiera, pero ya estábamos todos sabiendo que la circulación desmedida de la enfermedad iba a producir lo que se produjo en otros lugares del planeta, donde la verdad que las imágenes fueron espantosas.
La provincia de Buenos Aires no tomó determinaciones de que la gente no trabajara. La provincia de Buenos Aires el gobernador tomó determinaciones de cuidados en la pandemia. Y obviamente cualquier lugar de alta circulación de personas, como gimnasios, como lugares de recreación, hacía que el virus circulara con mucha más velocidad. De hecho, tuvimos grandes picos después del Día de la Madre, después de Navidad, después que se abrieron los comercios, hasta incluso después de marzo que comenzaron las escuelas. Entonces, hubo una determinación, digo, yo trato de no ser hipócrita, hubo una determinación que tomar y había que cuidar que no estallara el sistema sanitario, que no explotara... Está bien entonces haber cerrado la provincia. No, Pues mi mire, pregunta fue es esa. contrafáctico, porque lo dice No es después de contrafáctico. 2 años, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas? Había 2 Estaríamos muertos, discutiendo- 40 casos y estuvimos un año cerrado. estaríamos con discutiendo- 1.500 muertos y 12.000 casos por día, abrieron la economía, Bueno. la provincia. Si usted me interrumpe... y Siga, yo no señora, termino- pero no mienta. Siga, mire, señora, pero contésteme lo que le pregunté. No, mire, yo no le estoy mintiendo. Bueno, Yo lo que estoy diciendo es que la provincia tomó una determinación y obviamente, como dijo, creo que fue Gribaudo, hubo costos políticos que se pagaron en esta elección por las determinaciones que se tomaron. No, si usted me pregunta a mí, ¿volvería a cerrar las escuelas en momento de crecimiento del virus de manera descomunal como fue el año pasado? Sí. perfecto. Yo lo volvería a hacer. Ahí está la Ahora, respuesta. sabiendo que tomamos costo político, sí, claro. Yo hablo de la Con el provincia, diario no del de la lunes, escuela, de con la el provincia, diario fue del mi lunes, pregunta. Sí. como dice Gribaudo, uno puede tener miradas sobre algunas regiones que pueden ser intermitentes. De hecho, las escuelas no se cerraron en la totalidad de la provincia. Claro, yo no pregunté Tuvimos de la escuelas en el interior que estuvieron abiertas. Bien. La verdad, lo que quiero decir es, usted dice cerramos Cierto. la economía. No la cerramos la economía. Bien. Está la pregunta y la respuesta por parte de Teresa García, sí. Vamos ahora sí a la pregunta de Cristian Gribaudo, a quien desee y después... No, hay un tema muy doloroso que estaba pensando mientras hablábamos, que no se tocó tanto, que tiene que ver con la seguridad. Y yo creo que también hay una contradicción muy grande que estamos pagando los bonaerenses por la contradicción entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Un ministro que dice una cosa en la nación, otro ministro que dice otra cosa en la provincia. Agresiones de esos ministros en las redes sociales. ¿Quién paga eso? La gente que está encerrada en su casa. Yo quiero hacerle una pregunta a Teresa. Soltaron 2.000, 3.000 presos en la provincia de Buenos Aires en plena pandemia. ¿Considera que fue un error? No fueron 3.000, fueron mucho menos. 4.000. No, no fueron 3.000, fueron cerca de 1.800 personas que, No fueron, interrumpan, a, no que interrumpan. fueron a cumplir domiciliaria. Acá se plantean cuestiones éticas también, porque creo que usted tiene razón, esto generó con algún caso mucha conmoción en los barrios donde ese preso estuvo suelto, pero también hubo personas detenidas que tenían severos problemas de salud y los penales eran un altísimo riesgo en la circulación del virus. Entonces, yo entiendo que estos son conceptos o preguntas efectistas para captar la... Teresa, la- no puedo la hablar porque te saco atención. tiempo. No, la atención. Pero, digo, estamos acostumbrados, somos el oficialismo, fuimos el oficialismo en la pandemia y vamos a responder. Seguramente hay cosas que se podían haber hecho mejor, hay cosas que no se debieran haber hecho, todo con el diario del lunes. Porque yo también podría decir algo sensible como la seguridad en la provincia de Buenos Aires en la gestión anterior, 4 años de gestión anterior, donde se dice y se discursea que se peleó contra las mafias. Yo era senadora provincial, he pedido consecuentes pedidos de informe al entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Por ejemplo, un día desaparecieron 700 kilos de marihuana de la UFI de Pilar porque se le habían comido los roedores. Este era el tipo de respuesta que teníamos en aquel momento. Entonces, yo insisto con esto, me parece que tenemos que ser serios para plantear las cosas a la gente. El tema de la seguridad es un tema muy grave en la provincia de Buenos Aires desde el propio advenimiento de la democracia. No se resuelve con frases efectistas en programas de televisión. Bien. Sí, Ahí hasta está. ahí llegó la etapa de debate. Soy Les de recordamos Moreno, que tienen la contámela a mí lo que es la instancia, seguridad. Roberto, tienen la instancia, perdóname que te marque así, pero tienen la instancia después de continuar el debate de todos los temas que a ustedes les interese en Infocielo. Pueden venir cuando quieran, estamos en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en esto que es Infocielo Debate en este caso. Ahora se ve una etapa distinta que van a aprovechar cada uno sin interrupciones entre ustedes porque le van a hablar a los bonaerenses que están del otro lado. Exactamente. La consigna es
que se dirijan a cámara, que le hablen como si fuese cara a cara a cada uno de los casi 5 millones de bonaerenses de la zona norte y de la primera sección electoral que deben votar el 14 de noviembre y le digan por qué tienen que votar a su espacio, por qué lo tienen que votar a usted. Comienza María Teresa García del Frente de Todos, tiene 45 segundos a partir de este momento, María Teresa. Si bien es cierto que la pandemia fue difícil para gobernar, que tuvo muchas dificultades y que la gente quedó asustada, quedó afectada y quizás hasta enojada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay que votar, hay que volver a votar al Frente de Todos, porque ya hemos visto con algunas expresiones que aquí se han dicho. La que más me preocupó es la del procurador Contegrán, debo decirlo, porque no es un problema institucional, es un problema grave, digamos, que tiene que ver además con el espionaje ilegal. No podemos vivir en esta situación los bonaerenses. Creo que nos tienen que volver a acompañar con el voto porque hemos visto cómo se expresaban respecto de un modelo económico, un modelo laboral que obviamente va a dejar muchos bonaerenses afuera del sistema. Gracias, Teresa García. Entonces, allí aprovechó los últimos segundos que tiene cada candidato. Es el momento ahora de Rubén Pollo Sobrero. Tu tiempo comienza ahora. Yo creo que no hay que cambiarle el collar al perro, hay que cambiar de perro. Porque si nosotros seguimos en esta dirección, ya sabemos dónde vamos. Lo que crece es la pobreza, la indigencia, y la verdad que todos los que están acá gobernaron todos, son todos responsables. Inclusive algunos se han intercambiado de partidos, han prestado voto y han hecho todo lo que conocemos. Se vienen tiempos muy complicados y a mí me costó mucho este debate porque sin nacionalizar la discusión no se entiende lo que afrontamos, que es un ajuste brutal que viene sobre los trabajadores principalmente y donde van a descargar sobre los trabajadores. Miren el acuerdo que hicieron con Toyota. Es ir contra los trabajadores, ¿para qué? Para pagar la fiesta que tuvieron durante estos últimos 40 o 50 años. Y ya es hora de dar vuelta a la tortilla. Y la única forma que los trabajadores podemos defendernos es solamente si hacemos crecer y sostenemos y le agradecemos a la gente que nos haya puesto como tercera fuerza a nivel nacional para que haya una voz distinta en el Congreso que no tiene nada que ver con todo lo que pasó todos estos años. Gracias, muchas gracias, Pollo. Ahora viene el turno de Roberto, vamos con vos. Roberto Terrile tiene 45 segundos para hablarle a los bonaerenses de la primera sección electoral que lo tienen que elegir en este 14 de noviembre. Bueno, apelamos al sentido común. Argentina está atravesando una de las peores crisis de la historia, falta de trabajo, falta de generación de empleo, falta de inversión. Argentina no va a traer inversión si persisten estas leyes de carácter tributarias y esta ley laboral, como hoy manifesté. Nosotros proponemos modificar la ley de contrato de trabajo, proponemos hacer más accesible que el empresario pueda contratar empleados, manteniendo los derechos adquiridos de los trabajadores y proporcionando medidas que sean más factibles para la generación de empleo y que no tengan la espada de Damocles en la cabeza. Por eso, bueno, redondeando, me están matando ahí con el dedito, redondeando, queremos bajar impuestos, porque tampoco podemos estar así, y modificar la ley laboral. Perfecto, ahí estaba entonces el candidato de Vamos con Vos cerrando sus segundos y un poquito más. Lo pusimos un poco nervioso con tanta seña, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero Sí, bueno, te están se pim, pum, entendió pam. y se cerró bien el Pues yo pedido hablaste de vuelta cuando del te candidato de Vamos con interrumpieron. Vos, que sigue charlando con los que están al costado. Momento ahora sí del candidato de Juntos, Cristian Gribaudo. Tenés tus segundos para mirar a cámara y para decirles del otro lado a los bonaerenses por qué tienen que votar por tu espacio. El 12 de septiembre le dijimos basta. La gente le dijo basta. El bonaerense le dijo basta de atropellos, basta de negar el trabajo, de no darle posibilidades a una familia de progresar, de no permitirle a los chicos ir a la escuela. Basta de los narcos en la calle, los presos sueltos y la gente encerrada. Basta del éxodo, porque no es el que se va del país que tiene la posibilidad económica de irse. Está en la cabeza de los chicos hoy irse de la provincia, irse de la Argentina. Pollo, que vos querés hablar del país. Y esto es vergonzoso, lamentable. Trabajemos en el Senado, que vamos a hacer seguramente compañeros, para parar esto. Le pedimos el 14 de noviembre un esfuerzo más.
Ya le dijimos basta, tenemos que pararlos. Pararlos. Y la mejor forma de pararlos es tener representación mayoritaria en el Senado de la provincia. Bueno, muy bien, ahí estaba. Entonces, ahora sí, ya terminamos. Todos se quedan con ganas de seguir hablando, todos se quedan ahí. Están invitados, por supuesto, Sí, fuera sí. de este formato, pero están invitados Están en invitados Infocielo. siempre, siempre Infocielo es el lugar, el espacio, el sitio que les ofrece a todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Lo viene haciendo desde hace muchos años. Claro. Algunos ya saben, algunos han pasado, creo que todos, excepto Roberto tal vez que no ha venido por aquí, pero todos los demás han pasado por algunos de los distintos espacios que ofrece Infocielo, el único portal de la provincia de Buenos Aires, el mejor portal de la provincia de Buenos Aires, y además también con estos programas y y eso no con se estos discute, espacios. no quiero debate, no quiero nada de cuál es el mejor portal, no se discute. Y estos también, otras variantes y otras alternativas. Pero bueno, con esto nosotros cerramos este ciclo de 8 debates en la provincia de Buenos Aires con miras a las elecciones del 14 de noviembre. Todos los candidatos que fueron invitados y que quisieron venir estuvieron aquí. 8 secciones electorales, todos los espacios políticos, 15 millones de bonaerenses tendrán que votar y ya tienen dónde mirar y dónde conocer a sus candidatos. Exactamente, el 14 de noviembre todos elegimos, esperemos que el trabajo de Infocielo haya sido un buen aporte para que podamos elegir con conciencia, porque más allá de las risas, de las peleas o de lo que hablemos cotidianamente, hay una situación que es urgente. Del otro lado hay muchas familias, todos lo vivimos, somos todos bonaerenses, algunos de La Plata, otros de Orense, bueno, somos de toda la provincia de Buenos Aires y la situación es compleja, por lo tanto pensemos en nosotros, pensemos en lo que escuchamos de cada uno de los candidatos, qué modelo necesitamos para nuestra provincia, para nuestro país y votemos a conciencia. Y hoy hablábamos del debate a nivel nacional, porque claro, es más fácil ir a un canal nacional, es más fácil movilizarse para allá, así que les agradecemos a todos los candidatos que vinieron hasta la ciudad de La Plata y también queremos agradecerles al enorme equipo de trabajo de Infocielo y del Grupo Cielo, porque también es mucho más difícil, no contamos con quizás el poder de un canal nacional, la infraestructura, claro. Aunque somos los mejores de la provincia, no contamos con ese poder, por lo tanto el trabajo de cada uno de los integrantes de la técnica, camarógrafos, sonidistas, los productores, la productora, bueno, tenemos un enorme equipo de trabajo a quienes queremos agradecerles el enorme esfuerzo. Así es, y por supuesto a los candidatos también les agradecemos otra vez, los dejamos abierta la invitación y bueno, dejamos aquí un mojón para que esto sea la primera vez, pero no la última, en que un espacio de la provincia de Buenos Aires pueda debatir los temas de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por haber venido y gracias por haber estado del otro lado. Perdón, que me pasan por la cucaracha la maquilladora, porque hay que decir algo, igual yo no nombré a todos, no somos un equipo muy grande de trabajadores de la redacción de Infocielo, ni hablar, ¿no? Los excelentes profesionales que tenemos acá trabajando en la provincia de Buenos Aires, en la capital. La maquilladora digo porque maquilló todos los que estábamos. Exactamente, fue un 28. trabajo arduo, Yo venía temprano porque sé que conmigo tenía mucho trabajo y después con todos, así que les agradecemos. Necesitábamos este espacio, nosotros habitualmente lo hacemos más corta la despedida, pero este es el último programa. Exactamente, muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias otra vez a los candidatos y el 14 de noviembre Infocielo será el portal de la provincia para enterarse de todo lo que va a pasar en las elecciones en ese día que la provincia elige y el país elige. Muchas gracias. Una excelente noche.